Vamos a iniciar nuestro análisis de este 10 de junio del año 2015. El tema único será el análisis de las elecciones que tuvieron efecto este fin de semana, porque no solamente se trató de elegir dentro de la sociedad a sus representantes en la Cámara de Diputados, sino que hubo 9 estados que eligieron gobernador, hubo una buena cantidad de presidencias municipales en juego y por otro lado se percibieron algunos de los factores que han golpeado a la democracia y la han dejado llena de zozobra y de impotencia para resolver los problemas fundamentales de la participación de la sociedad. Me parece que para entrar al tema de las elecciones habría que recordar que nunca en la historia política de nuestro país se había llegado a un proceso electoral en elecciones intermedias en un ambiente de tanta violencia. Violencia que no solamente estaba identificada con los seguidores del crimen organizado, que rebasaba los conflictos interregionales entre los grupos políticos y que se había caracterizado porque había venido señalando el camino una serie de asesinatos a personajes del mundo político, candidatos, jefes de campaña, militantes, como desde la época de la elección de Vasconcelos o de Almazán no se había visto en este país. Y eso es sin duda un dato que no puede ser ignorado, porque la violencia estaba anunciada para ese día, para el día de las elecciones, como una acción cuyo propósito era impedir la celebración del proceso electoral. Es más, en Chiapas habían comenzado a aparecer los grupos de los zapatistas anunciando que ellos también se sumaban al menosprecio del proceso electoral y estarían dispuestos a quemar urnas y a mostrar su desaprobación a lo que se estaba preparando en el marco de la democracia. Por lo tanto, teníamos como primer elemento a considerar dentro de las elecciones el que era posible, era factible, que antes de que se abrieran las urnas, en medio de la votación o en el momento de cerrar las casillas, se produjera una violencia cuyos resultados serían muy peligrosos porque apuntarían en la línea de invalidar el proceso electoral. En segundo lugar, estaba como un antecedente el molesto tema de los spots de televisión.
De la misma manera que nunca había habido tanta violencia, nunca había habido tantos spots en la televisión que venían a desesperar y exasperar a la sociedad, que en los escasos segundos que atendía al mensaje mientras cambiaba de canal para evitarlos, se podía comprobar que los spots estaban redactados dentro del más puro estilo del dark marketing, en el que la sociedad se iba por la línea de sacar todos los errores y las deficiencias de los políticos y de los candidatos, no para motivar el voto a favor de alguien, sino para hacer que la gente no votara por una persona, no votara por un partido. Es decir, la idea de lo negativo como la clave de la acción política. Sobre este particular, vale la pena señalar que se han estado haciendo estudios en los gabinetes académicos que se están especializando en estos temas y han comenzado a aparecer conclusiones que, aunque son muy desagradables, son las conclusiones de lo que está pasando y que nos dicen, por ejemplo, que el ciudadano medio responde más a una argumentación negativa que a una argumentación positiva, que el ciudadano medio en los debates, si los que están debatiendo se dedican a debatir los temas fundamentales de lo que sería el gobierno, y otros se dedican a atacarse y a descalificarse, las personas se van más a los debates en donde se digan 4 cosas los candidatos y consideran aburridos los debates sobre temas de ideas, de propuestas, de discusiones sobre el cómo resolver los diferentes problemas que la comunidad tiene. Esto es parte, decíamos, del otro factor de la democracia. Normalmente centramos nuestras críticas sobre los partidos, las críticas sobre los actores políticos, y con razón, pero hay otro factor que está allí y del cual nos acordamos poco, sobre todo porque formamos parte de este otro factor, que es el de la sociedad civil. Tenemos una sociedad civil que está totalmente apoltronada, que está apática, que está alejada de la realidad de los partidos y de los actores, que los repudia, que los detesta, que está harto de oír hablar de ellos, pero la sociedad misma no ha planteado o no había planteado una respuesta frente a los desafíos que se estaban generando, hasta que comenzaron a aparecer el grupo de Mexicanos Primero, que me parece que es el punto de partida de una actitud que tiene mucho de sentido cívico, que es una institución que ha surgido por la preocupación de sus integrantes de uno de los temas más dolorosos de todo lo que ha venido sucediendo, que es el tema de los niños, de los educandos,
a los que se ha dejado sin escuela durante meses enteros, mientras los maestros están haciendo política, o por lo menos ellos creen que eso es política, yendo a romper los vidrios y yendo a darse de pedradas con los policías y en algunos casos con las policías federales que pretenden impedir los hechos violentos. El papel de la sociedad civil sigue siendo uno de las asignaturas pendientes en la democracia. Se nos olvida, y esto lo han traído mucho a cuento los analistas en los últimos días, se sabe que la democracia es una institución frágil, la democracia es una institución débil, la democracia no puede defenderse por sí misma, no tiene cómo. Los que la hacen fuerte, los que crean las condiciones para hacer posible un cambio que resulte mejor, son los integrantes de la sociedad civil. Sin sociedad civil, la democracia pierde su operatividad, que es precisamente lo que nos está pasando. Por otro lado, el problema de los partidos es que abandonaron todos los postulados de su plataforma de principios que los diferenciaban de otros. Y esto hace que el ciudadano medio se pregunte cuál es la razón por la que voy a votar por este o por aquel, porque los partidos se han corrido, entre comillas, al centro. En realidad no es cierto que se hayan corrido al centro, se han corrido a la indefinición, que no es lo mismo, y corridos, entre comillas, al centro, no motivan a la gente a que los siga, a que los respalde. Por otra parte, las realidades del final de la modernidad y principio de la posmodernidad invalidan, dejan sin efecto las concepciones que se tenían sobre temas como izquierdas y derechas, que hoy es una categorización totalmente obsoleta, no es algo que a mí me pueda servir para identificar a los contendientes, y esto le da cada vez menos recursos a la sociedad, que por otro lado se está despolitizando. La sociedad se despolitiza, dice Nicolás Stenzer, porque la sociedad está abandonando uno de los principios que habían regido en la modernidad a la política. Y este principio era el de la subsidiariedad y la solidaridad. Hoy esos dos temas están ignorados, están desplazados por un individualismo dominante en el que, por ser individualismo, el tema del subjetivismo es el que predomina. Y así nadie me va a enseñar a mí qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto, porque solo yo tengo mi perspectiva de ese tema y me importa muy poco lo que digan los demás. Yo tengo una visión de las cosas y no estoy dispuesto a cambiarla. Estas posturas están dominando totalmente no solo el escenario político, el escenario social, el escenario cultural. Por eso estamos viviendo un momento en el que la crisis más importante y trascendente es la crisis de la cultura. Lo decía Juan Pablo II en Christi Fideles Laici:
la verdadera responsabilidad de los seglares es la evangelización de la cultura, porque si no se da la evangelización de la cultura, lo que se haga en política y en educación se vendrá para abajo con toda facilidad. Una sociedad que no se compromete, una sociedad que ignora estos temas, es también una sociedad totalmente indiferente a los dos valores que le dieron durante siglos a la democracia, su capacidad de convocatoria y su capacidad de transformar a las sociedades, que son los principios de la libertad y los principios de la igualdad. Hoy, libertad e igualdad a las personas no les interesa. La sociedad lo que quiere es que le resuelvan sus problemas y enterarse lo menos posible de lo que hacen y de lo que son los políticos. Por eso, decía, recargamos a veces nuestra crítica, y no sin razón, sobre los partidos y los actores, pero nos olvidamos de que la sociedad no está correspondiendo a lo que se necesita en este momento. Nuestros ciudadanos son ciudadanos que ven las cosas desde lejos, sin comprometerse y sin aportar nada para el acercamiento entre partidos y comunidad. En el caso de las elecciones aquí en nuestro país, veíamos desde la visión externa de los acontecimientos, desde el marco del gran cuadro del proceso electoral, veíamos una comunidad, una sociedad civil que manda el mensaje explícito: estamos hartos de los partidos, estamos hartos de la corrupción. Y lo manda a través de el mensaje más evidente, el abstencionismo. El abstencionismo es el gran problema, es el enemigo número uno a vencer de todos los partidos. Ningún partido está teniendo éxito frente al abstencionismo porque las personas han perdido la fe en las estrategias políticas de los actores y de los partidos, y por lo tanto ya no los toman en cuenta, y para votar su argumento de un sector importante de la sociedad es: ¿y para qué y a favor de quién si ninguno merece la confianza? En este sentido, me parece que el partido que pagó las cuentas yo diría que de la colectividad de los partidos, es el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, si nosotros vemos el índice de votos que obtuvo en el proceso, pues es un índice de votos que nos habla de que todavía la marca vende, todavía la marca tiene peso dentro de la comunidad. Pero fuera de esta visión de gente que es leal a los principios, aunque el PAN ya no ni los predique y a veces no los practique, pero que piensa que la política debe responder al concepto del bien común, etcétera. Esas personas fueron, y algunas me lo dijeron: yo voy a votar por la marca porque le sigo teniendo confianza a la marca, aunque los que están ahora
no me merezcan el menor respeto. Pero la mayoría optó por no votar, o bien optó por el voto anulado. El voto anulado más el abstencionismo nos hacen ver la cantidad de personas que están motivadas en contra de la participación por el deterioro de los partidos y por el escándalo y a veces el cinismo de los actores en la política. El tercer factor que me parece que tendríamos que revisar es el de las líneas estratégicas de los diferentes partidos que se dieron cuenta de que se trataba de una elección en la que había más que los números electorales para lograr en favor de determinadas realidades en el interior de la política que están condicionando muchos de las decisiones de los grupos que están integrando las corrientes más activas en los partidos políticos. El Partido Revolucionario Institucional, en este sentido, es el que maneja la política más inteligente, la política con más recursos, que eso es otro factor muy importante, porque las estrategias inteligentes sin recursos pierden mucho de su inteligencia. La estrategia del Partido Revolucionario Institucional tiene dos propósitos clarísimos desde el desarrollo de la campaña y sobre todo desde el lanzamiento de la acción del partido el día de las elecciones. El rescate de la figura presidencial, vapuleado hasta ese día de una manera terrible. Es más, el presidente Peña Nieto había firmado un documento 2 días antes en relación a los maestros, que y ustedes lo verán, se lo van a restregar en el rostro al presidente cuantas veces quieran, porque es un compromiso equivocado del presidente en contra de una decisión constitucional para la que él no tiene la capacidad de cambiar. Y él dice lo contrario por escrito, en un documento de 40 palabras, que ahí está, y seguramente sus adversarios se lo intentarán hacer comer, aunque ya desde el domingo en la noche, en la presentación de los presidentes de los partidos con López Dóriga, cuando interrogan al presidente del PRI sobre el tema, dice: esto fue una decisión coyuntural, pero el martes esto se va a resolver. Y ustedes vieron lo que pasó el martes. Choaifet apareció por primera vez riéndose, es la primera vez que lo veo reír en los últimos años, con una enorme sonrisa, diciendo: el asunto es muy claro, maestro que no se evalúe no tendrá plaza, maestro que no vaya a trabajar no se le paga. Entonces, estos dos comentarios del secretario de Educación marcan una diferencia enorme de lo que estaba pasando el jueves anterior, que parecía se estaba tirando por la borda los acuerdos que se habían tomado por las cámaras y que se habían convertido ya en mandatos para
llevar a cabo la modernización de nuestro sistema educativo. Pues el grupo de estrategas propone llevar a cabo una acción al interior del país con todos los recursos para revivir, en primer lugar, el voto duro, las estrategias del voto duro, las redes del voto duro, utilizar los nuevos recursos que ahora se tienen, sobre todo las redes sociales, para trabajar en este sentido, y así con un gran despliegue de recursos y con un gran despliegue de personajes importantes, comienza a llevarse a cabo lo que sería el ajuste de la campaña del Partido Revolucionario Institucional para estas elecciones. Personajes que hacía mucho tiempo no eran mencionados, volvieron otra vez a aparecer y todos ellos fueron enviados a los estados en donde había los mayores problemas. En el estado de Puebla, en donde el gobernador había hasta una semana antes de las elecciones creado un clima de autoritarismo y de dominio del gobierno del estado sobre el proceso electoral, se vio de repente sorprendido por la llegada de uno de los operadores más eficaces del Partido Revolucionario Institucional, un discípulo de la vieja guardia de Maximiliano Silerio, y este fue rechazando todos los acuerdos que se habían llevado a cabo por los operadores anteriores con el gobernador, vino a cambiar las líneas de apoyo en los distritos que también se habían abandonado, y aprovechándose de la visión que tenía el grupo de candidatos del gobierno del estado, que la mayoría de ellos ni siquiera hicieron campaña porque estaban seguros de que tenían comprado el resultado, pues lo que pasó fue que de repente tuvieron que entrar en la competencia, pero para entrar en la competencia no tenían ni los recursos ni la mentalidad, y los resultados pues ahí están sobre los números que se manejan y que nos hablan de que en el estado de Puebla les funcionó la estrategia. Como les funcionó la estrategia en la mayor parte de los estados donde había candidato a gobernador, y aquí pudo apreciarse que las líneas que manejaban a los candidatos eran líneas que surgían de grupos diferentes al interior del Partido Revolucionario Institucional. Una de las más evidentes, la de Manlio Fabio Beltrones, que mete la mano en el apoyo al candidato del estado de Sonora, mete la mano en la línea del PRD, en donde maniobra para que el candidato a gobernador triunfe porque es una de sus gentes, y se mueve también para bloquear a otros grupos y no permitir que esto debilite las líneas fuertes que están surgiendo al interior del partido, manejando una
visión de la política, en la que hay que respetar la figura del presidente, hay que salvar la figura del círculo más próximo al presidente, pero a cambio se está esperando que el presidente abra también las posibilidades de acercamiento con estos otros grupos que están jugando a la política, tratando de devolverle al PRI la fuerza que tuvo en un pasado. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, tiene una estrategia totalmente confusa, derivada esta confusión de los grandes problemas internos del partido y sobre todo de la percepción del partido de cómo el grupo de Morena está desfondando al PRD y se está llevando a sus militantes. Morena es el gran triunfador de los partidos porque el posicionamiento que tiene como primera ocasión de su participación en la política electoral y que lo coloca como la tercera fuerza en el país, nos habla de un éxito. Si vemos los números son engañosos porque tal pareciera que no aumentó de manera notable su militancia, pero los puestos que obtiene al interior de la Asamblea, los distritos de la Ciudad de México que controla, le van dando una fuerza y un posicionamiento que resulta un poco difícil de entender, porque el PRD tenía muchos más años en esta brega. El PRD tenía ya una corriente de simpatía, sobre todo en la Ciudad de México, pero los escándalos, los abusos de los integrantes del PRD le alejan de la sociedad, y los resultados, pues el PRD se cae al cuarto lugar, un cuarto lugar que los tiene que hacer reflexionar sobre su capacidad de recuperación para la elección presidencial, que parece írseles de las manos, mientras el que pienso estará auténticamente satisfecho es Andrés Manuel López Obrador, que aprovechó la campaña para seguirse exhibiendo y seguir recordándole a la sociedad que él está ahí y estará allí para las elecciones del 18. El grupo de Andrés Manuel López Obrador el grupo de Morena tiene una estrategia de consolidar y de extenderse, y logró las dos cosas, y sobre todo la consolidación, y esto le da una fuerza y una importancia significativa. Sin embargo, si ustedes vieron el programa con López Dóriga de los presidentes de los partidos, se habrán dado cuenta del extremo radicalismo de Martí Batres, que no lleva una línea de diálogo y de entendimiento, sino viene con la línea de la ruptura, viene a romper, viene a decir que no está de acuerdo con nada, que la misión suya es echar para atrás todas las cosas que se han aprobado, que es lo que verdaderamente preocupa, por lo menos a mí es lo que más me preocupa de López Obrador, porque en otras cosas me parece que López Obrador lo podría hacer bien. Su gran problema es que están convencidos
de que a ellos les corresponde el echar para atrás las cosas que otros aprobaron, y eso normalmente conduce a enfrentamientos y no a la solución de los problemas. Se puede percibir una diferencia entre los grupos violentos y los grupos de Morena. López Obrador no le ha entrado, no se va a meter al tema de la violencia. A él lo que le ha dado buenos resultados es el acercamiento con las personas, el diálogo con las personas, para el que tiene, y hay que reconocerlo, no solamente el feeling para hacerlo, sino tiene también el carisma para acercarse a la gente. Algunas personas que conozco del sureste, que en principio estaban en contra de López Obrador, le conocieron personalmente y ahora se han vuelto sus entusiastas promotores, porque están convencidos de que el hombre es un hombre sencillo, de que no anda con cosas maravillosas en la cabeza, sino tiene muy claro que hay que resolver el problema del empleo, de los salarios, el problema de la atención a la gente marginal, etcétera. Cosas que están bien y que creo que todos deberíamos aprobar, porque son realidades que están a nuestro alrededor y que tenemos que comprometernos para resolverlas. Pero lo que me parece muy mal es cómo piensa él resolver estas cosas. Yo estoy totalmente en contra del modelo asistencialista, en donde todo lo que se hace es darles y darles y darles dinero, o darles y darles y darles recursos, porque esto, lejos de motivar a la gente para prepararse, lo que hace es darle a la gente el argumento para decir: yo no tengo por qué trabajar. Si extiendo la mano y me ponen dinero y la vuelvo a extender y me lo vuelven a poner, pues yo voy a seguir así. Mientras me los pongan el dinero en la mano, pues yo no tengo por qué hacer algo. Desde el punto de vista de la votación, creo que los estrategas de Morena se quedaron cortos, porque yo pienso que ni ellos se imaginaron este brinco que está dando su partido en este momento. Y lo está dando, decíamos, a costa del PRD, que se ha visto seriamente afectado por el drenaje que le hacen de sus recursos por abajo y el descrédito del partido por los escándalos en las jefaturas de esta misma institución. Es más, la violencia en los estados en donde el PRD era gobierno es otro de los factores que golpea al PRD, porque en algunos de los casos de esta violencia se ha podido señalar a los representantes del PRD como personajes coludidos con el crimen organizado. Y esto sí le ha pegado fuerte al PRD. El Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional entra a la elección con toda una serie de prejuicios que se habían venido sembrando de parte de sus opositores, que desde hace 3 años han venido manejando el argumento de que el PAN está hecho polvo, que el PAN ya no cuenta y que los únicos partidos con los que hay que pensar en la política son el PRI, el PRD y el Verde Ecologista. Esta estrategia política para generar esta percepción ha tenido su éxito, y hay innumerables panistas
y yo les sugiero nada más que a las personas que conocen que son panistas les pregunten, se van a ir de espaldas cuando vean cuántas personas estarían de acuerdo con que su partido ya no tiene porvenir, de que su partido está hecho un desastre, de que no merece la pena hacer algo por el partido. Decíamos que, sin embargo, en los sectores que no son los afiliados, los que no son los que forman parte de la estructura del partido, sigue habiendo todavía un respeto por esta institución y que la falta de trabajo y la falta de sensibilidad de los directivos hace que se abra este renglón de ciudadanos que no participan, porque si participaran, participarían del lado del PAN y le darían al PAN los votos que le hacen falta para volver a regresar al primer lugar. Aún así, tiene el segundo lugar en votación y me parece que esto no es algo que no puede o no debe valorarse. Yo pienso que tiene que valorarse y muy en serio. Sus más de 100 diputados, aunque ya no son el bloque que tuvo Vicente Fox en sus primeros momentos cuando desperdició la oportunidad de hacer muchas cosas, de todas maneras siguen siendo un núcleo importante a través del cual se pueden hacer propuestas y se pueden hacer defensas de toda una serie de proyectos que si el Partido Acción Nacional abandona sus resentimientos internos, puede comenzar a aplicarse a buscar soluciones, y yo estoy convencido de que tienen todavía la oportunidad de revitalizar su partido. Está por lanzarse la convocatoria para elección del nuevo presidente del Partido Acción Nacional. Habrá que ver cómo queda. Por lo pronto, lo que ha salido es el tema de las candidaturas a la presidencia, y Madero se ha descartado y Margarita se ha apuntado como alguien que desea llegar a esta posición. El Partido Acción Nacional, sin una estrategia nacional, dejó que cada uno de los estados resolviera a su modo las candidaturas, la defensa de las candidaturas. Fue superado por el PRI, que se quedó con la mayoría de las ganancias. El Partido Acción Nacional triunfa en el estado de Baja California Sur y triunfa en el estado de Querétaro, y está por verse si San Luis Potosí y si Colima pudieran rescatarse. En Colima los números eran impresionantes en la cercanía. Yo me quedé en 43 votos de diferencia, no 43,000, 43 votos de diferencia, como en cualquier pueblito. La revisión de las estrategias del proceso electoral nos hace ver que los partidos que son capaces de proponer una estrategia y aportar los recursos a esa estrategia tienen más posibilidades de alcanzar su propósito que aquellos que dejan que las cosas sucedan como se pueda, no le meten los recursos adecuados y sobre todo no establecen esa sinergia al interior de los partidos para sumar a los que tienen sus diferencias por razones que siempre ocurrirán en la vida democrática. La
lección del Partido Revolucionario Institucional creo que hay que entenderla. La estrategia no solamente rescató en este momento la figura del presidente, porque ahora todo el mundo sabe que se va a aplicar la evaluación. Habrá que ver cómo sale la manifestación de hoy, ¿no? Hablaban de 60,000 maestros que se movilizarían. Creo que alguien está moviendo las palancas del otro lado. Uno se va dando cuenta de que hay cosas que los maestros por sí solos no hubieran ni imaginado ni llevado a cabo, y que el resultado de esta maniobra del gobierno de decirles que sí para después decirles que no y que nunca había querido decir eso, pues sin duda los tiene enormemente molestos. Pero por otro lado, la sociedad ha llegado, yo pienso, al límite de su resistencia. Si leemos las declaraciones de Claudio Javier González hace apenas 2 días sobre este tema, son muy fuertes las declaraciones y son muy fuertes contra la debilidad del presidente de la República, que es quien debiera estar en este momento haciéndole frente a este desafío. El presidente hace su aparición, de acuerdo a los estrategas, hacia las 7:30, 8 de la noche en televisión, enviando un mensaje de muy buen contenido, pero la figura del presidente, el presidente no es un hombre que transmita emociones, que transmita confianza, que transmita apasionamiento. Dice las cosas, por lo menos esta la dijo bien, la dijo con toda claridad, pero le faltó la enjundia para poder hablar y convencer más. Sin embargo, hay que reconocerlo, lo hizo con decoro, las cosas les funcionaron, y ahora todos hablan de que los partidos tendrán que comenzar a hacer su revisión de daños y perjuicios durante el proceso electoral. Yo creo que los partidos tendrán que preguntarse lo que decíamos al principio de nuestro análisis. ¿Realmente los partidos políticos tienen la solución a los problemas? ¿Serán los candidatos ciudadanos las nuevas opciones, dados los triunfos que obtuvieron aquí? ¿La sociedad podrá permanecer indiferente y los actores políticos se interesarán y se empeñarán en cumplir lo que prometieron? No lo sabemos. Lo que nosotros podemos apreciar es que la crisis de la democracia está llegando a un punto límite, y que el primer signo que apunta en este sentido es el abstencionismo, que resulta un fenómeno casi inconcebible cuando se piensa por todos los sacrificios de tantísimas personas que pelearon por el derecho a la participación, que le abrieron a la sociedad la oportunidad de hablar y de decidir, y que hoy esa sociedad está teniendo un ataque de amnesia monumental, porque ya se les olvidó ni por qué ni para qué se tiene que votar. La comunidad
partidos tendrá que revisar su comportamiento, porque en los partidos pequeños también hubo sorpresas. Hay partidos que crecen de manera significativa y que tienen sus candidatos, y partidos que una vez más fracasan ante este reto de confrontar a los electores, y sus resultados simplemente nos dicen que tendrían que ser dados de baja. Para concluir, como un factor ajeno, bueno, si no ajeno, cuando menos diferente al proceso electoral, una noticia que sacudió el medio político es la muerte de Manuel Camacho Solís. Y digo que sacudió porque si alguien jugó al interior de la política mexicana en los últimos años en favor de los cambios en la política, fue Manuel Camacho. Manuel Camacho es el defensor de un principio muy discutible, pero él lo defendió siempre con un gran apasionamiento: el cambio sin ruptura. Él nunca quiso sublevarse contra el Partido Revolucionario Institucional, que fue donde él obtuvo sus mejores éxitos, pero al mismo tiempo fue siempre el promotor de la apertura hacia la alternancia, que a él le parecía era el camino irremediable de una democracia que verdaderamente quisiera funcionar. Se ha ido el autor del libro Los nudos del poder, en donde ya precisaba que la pérdida del poder de parte del Partido Revolucionario Institucional estaba a la vuelta de la esquina, tal y como ocurrió. Es Manuel Camacho el que crea una buena parte de las estrategias que Carlos Salinas de Gortari implementó para tener una presidencia exitosa y una presidencia además espectacular en muchos de los rubros, manejados siempre con las visiones y los proyectos de Manuel Camacho, que por otro lado fue quien acercó a Carlos Salinas de Gortari a la revisión de su postura de militante de la izquierda frente a los cambios que estaban ocurriendo en el marco internacional. Pues muere Manuel Camacho Solís en el momento en el que sus ideas sobre las alianzas, sus ideas sobre la alternancia, sus ideas sobre los cambios sin ruptura están en medio de las discusiones de los estrategas de los partidos, que lo seguirán tomando de referencia inevitablemente. Dejamos hasta acá en nuestro análisis y continuaremos la semana próxima.